El silencio en Aethelred era algo vivo. Se apretaba contra los viejos muros de piedra del faro, una presencia constante y pesada que Silas había llegado a conocer mejor que su propia respiración. Esta noche, el silencio era diferente. Era más profundo, más frío, como si la propia isla contuviera el aliento en anticipación. Afuera, la tormenta rugía, una sinfonía de caos contra la estoica resistencia de su puesto solitario. El viento aullaba como una bestia hambrienta, y la lluvia azotaba el cristal de la linterna, difuminando el mundo en un lavado de gris y negro. Era el único ser en esta roca olvidada, un centinela solitario contra el mar interminable y revuelto. Estaba en la cima de la torre, observando cómo el haz de luz cortaba su camino decidido a través de la oscuridad opresiva. La luz era su única compañera, era su propósito. Barría las olas violentas, un pulso constante en un mundo enloquecido. Pero esta noche, la niebla era inusualmente espesa, una manta sofocante que parecía tragarse la luz a solo unos metros de su origen. Se aferraba a la isla, moviéndose con una inteligencia antinatural, no como el clima, sino como un depredador acechando a su presa. Silas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad de la tormenta que se filtraba a través de la piedra. Era un frío que le empezó en los huesos y se extendió hacia afuera. Abajo, las olas rompían contra los acantilados irregulares con una furia percusiva. Cada impacto sonaba como un tambor, un ritmo para alguna ceremonia antigua y terrible. Silas había sido el guardián de la luz de Aethelred durante 5 años. Había visto tormentas antes, tormentas que podían arrancar la pintura del casco de un barco. Sin embargo, esta se sentía personal. Se sentía dirigida. El aire mismo vibraba con un zumbido bajo, una frecuencia que resonaba profundamente en su pecho, haciéndole doler los dientes y dispersando sus pensamientos como pájaros asustados. La isla estaba viva esta noche, y no estaba feliz. Él era simplemente un invitado aquí, una presencia temporal en un lugar de tristeza permanente. Descendió la sinuosa escalera de hierro, sus botas resonando en el hueco de la torre. El sonido fue tragado por el rugido de la tormenta. Necesitaba revisar el combustible para asegurarse de que la luz no fallara. Era su deber. Pero al llegar a la planta baja, una profunda sensación de aislamiento lo invadió, más potente que nunca. Estaba completamente solo, una pequeña mota de vida en un trozo de tierra olvidado, rodeado por un océano indiferente y hostil. El faro no era un santuario. De repente se dio cuenta de que era una jaula, y la tormenta estaba sacudiendo los barrotes, poniendo a prueba la fuerza de su determinación y su cordura. El zumbido bajo se intensificó. Ya no era solo una sensación, sino un sonido. Era un susurro que se deslizaba por las grietas de los muros de piedra, un silbido sibilante que no pronunciaba palabras, pero que transmitía un significado claro e innegable. Hablaba de hambre, hablaba de profundidades antiguas y de cosas que dormían en la aplastante oscuridad bajo las olas. Silas se cubrió los oídos con las manos, pero el sonido no era externo. Estaba dentro de su cabeza, una voz que no era suya, tejiéndose en el tejido de sus pensamientos. La tormenta era un manto, y bajo su cubierta, algo más se acercaba, algo que había esperado mucho tiempo. Vio cosas por el rabillo del ojo, sombras fugaces que bailaban a la luz parpadeante de la lámpara de los aposentos. Desaparecieron cuando se giró para mirar, pero la impresión que dejaron grabada en su mente, formas que no eran humanas, con demasiadas extremidades y ángulos que eran fundamentalmente erróneos. Sintió una presencia en la habitación con él, fría e inmensa. Casi podía olerla, el aroma a salmuera y descomposición, de algo que había estado muerto durante eones, pero que nunca había dejado de ser consciente. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un prisionero frenético tratando de escapar de su jaula. Las visiones comenzaron a mezclarse con su realidad. El sólido suelo de piedra pareció ondular como agua por un momento. Vio la isla no como era, sino como una criatura colosal y durmiente de piedra y tierra. El faro era una única y desafiante espina que sobresalía de su espalda.
Vio estrellas antiguas, constelaciones alienígenas ardiendo en un cielo negro, y sintió una vertiginosa sensación de vértigo, como si estuviera cayendo hacia arriba en un vacío cósmico infinito. Estos destellos fueron breves pero devastadores, dejándolo sin aliento y desorientado. Eran recuerdos. Se dio cuenta con un sobresalto de terror, pero no eran sus recuerdos. Se tambaleó hacia la pequeña ventana incrustada de sal y miró hacia el torbellino. Por un segundo, la niebla se disipó y lo vio. Una forma en el agua, justo más allá de las rocas. Era masiva, una masa informe que absorbía la tenue luz. Un bolsillo de oscuridad absoluta en el mar gris revuelto. No estaba nadando, estaba observando. Sintió su mirada sobre él. Una inteligencia antigua y malévola que lo veía no como un hombre, sino como una llave, un componente en una cerradura que estaba a punto de girar. Los susurros en su mente se hicieron más fuertes, prometiendo conocimiento, prometiendo poder, prometiendo un fin a su aplastante soledad. Impulsado por una necesidad desesperada de respuestas, de cualquier cosa que pudiera anclarlo a la realidad, Silas comenzó a destrozar los pequeños aposentos. No sabía qué buscaba, solo que tenía que encontrarlo. Sus manos, resbaladizas por el sudor, sacaron libros del estante. Sus páginas olían a moho y sal marina. Volcó el pequeño catre, arrancó las tablas del suelo. Una energía frenética lo poseía. Los susurros lo impulsaban, guiando su búsqueda, diciéndole dónde mirar. Ya no tenía el control de sus propias acciones, era simplemente una marioneta movida por hilos invisibles, un recipiente para una voluntad que no era la suya. Debajo de una piedra suelta en la chimenea, sus dedos encontraron una cavidad. Dentro había un pequeño libro encuadernado en cuero, su cubierta deformada y manchada por la humedad. Era un diario. La letra interior era arcaica, la tinta descolorida, pero las palabras eran aterradoramente claras. Pertenecía al primer guardián de la luz de Aethelred, un hombre llamado Terón. Mientras Silas leía, un frío pavor se enroscó en su estómago. Terón no había sido un simple guardián, era un custodio, un alcaide. Escribió sobre un pacto, un ritual y un sacrificio hecho para mantener dormida a una entidad cósmica, el durmiente en las profundidades. El faro no era una advertencia para los barcos, era una prisión. El diario hablaba de un linaje, una estirpe de guardianes, todos descendientes del mismo ancestro, unidos por la sangre para mantener el ritual. Eran la cerradura de la puerta de la prisión. Terón describió la influencia de la entidad, cómo se filtraría en el mundo a través de sueños y susurros, corrompiendo lentamente las mentes de aquellos que se acercaban demasiado. Escribió sobre la tormenta, una señal de que el durmiente se estaba agitando, su poder creciendo, probando los límites de su confinamiento. La sangre de Silas se heló al leer la última y escalofriante entrada. Una lista de nombres, una genealogía de los guardianes. El último nombre de la lista era el suyo. No estaba allí por casualidad. Toda su vida había sido un camino que lo llevaba a esta única y horrible noche. La agencia gubernamental que lo había enviado allí, la extraña facilidad con la que consiguió el trabajo, la sensación de que siempre se había sentido atraído por el mar, todo era una mentira, una narrativa cuidadosamente construida para colocarlo exactamente donde necesitaba estar. Era descendiente de Terón, era la clave final. El diario hablaba de un sacrificio, una renovación del pacto que debía realizarse cuando las estrellas estuvieran alineadas y llegara la tormenta. El ritual requería la sangre del guardián, su voluntad, su propia carne, para reforzar los muros de la prisión. La comprensión de su herencia no trajo claridad, trajo un horror más profundo y personal. Su cuerpo era una traición, era un recipiente diseñado para un propósito que nunca eligió, una ofrenda sacrificial preparada durante generaciones. Los susurros en su mente cambiaron de tono. Ya no eran seductores, sino dominantes. Pronunciaron su verdadero nombre. Un nombre que nunca había escuchado pero que reconoció hasta la médula de sus huesos, Aethelred.
No solo estaba en la isla, él era la isla. Su sangre era su sangre, su carne su carne. La barrera entre su identidad y la antigua piedra que lo rodeaba comenzó a disolverse. Los cambios físicos comenzaron sutilmente. Se miró las manos y vio que la piel adquiría una textura gris y moteada, como granito erosionado. Las venas debajo de la superficie pulsaban con una luminiscencia débil y enfermiza, del color de la fosforescencia de un pez podrido. Sintió una extraña rigidez en sus articulaciones, una petrificación progresiva que dificultaba y hacía deliberado el movimiento. Su reflejo en el latón pulido de la linterna era una burla distorsionada de su rostro, sus ojos muy abiertos por el terror, pero debajo algo más lo miraba, algo antiguo, paciente y completamente inhumano. Su resistencia era un parpadeo contra un maremoto. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Sus propios pensamientos, sus recuerdos de una vida antes de la isla, eran susurros que se desvanecían contra la voz atronadora del durmiente. Le mostró visiones del pacto, de su ancestro Terón ofreciéndose a la piedra, fusionando su esencia con los cimientos del faro para sellar a la entidad. No fue un sacrificio voluntario, fue un acto desesperado y horrible de autoinmolación. Sila sintió los ecos del dolor, el terror y la resignación de Terón. Estaba condenado a repetir el ciclo, a convertirse en otra capa en el muro de la prisión, otra alma consumida para mantener a raya el horror. Luchó, aferrándose a su humanidad con todas sus fuerzas. Pensó en el rostro de su madre, el sabor del café en una mañana soleada, el sonido de la música, cualquier cosa del mundo más allá de esta roca maldita. Pero estos recuerdos eran como fotografías antiguas, desvaneciéndose bajo la dura luz de su nueva realidad. Su cuerpo ya no era suyo. Se estaba convirtiendo en un conducto, un punto focal para el ritual, un instinto profundo y primario, un conocimiento incrustado en su ADN, comenzó a aflorar, diciéndole lo que debía hacer. Tenía que ir a la sala de la linterna, tenía que completar el ritual, o fallar. A kilómetros de distancia, en tierra firme, una joven llamada Amara despertó con un jadeo. Estaba empapada en sudor frío, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había estado soñando con una tormenta, un faro y un terrible ojo gritón de luz roja. Nunca había estado en un faro. No tenía conexión con el mar. Sin embargo, el sueño se sentía más real que su propia habitación. Todavía podía sentir la sensación fantasma de la piedra fría, convirtiéndose en carne cálida y flexible bajo su toque. Sacudió la cabeza, tratando de disipar el horror persistente, descartándolo como una pesadilla más en una semana llena de ellas. Pero la pesadilla se aferró a ella durante todo el día. Vio formas fugaces en su visión periférica, tal como Silas. El zumbido bajo que él había escuchado ahora resonaba débilmente en sus oídos, un ruido de fondo persistente e inquietante en su vida. En su trabajo como despachadora de radio, escuchaba fragmentos de ello en la estática entre llamadas. Un susurro, una promesa, un hambre. Se volvió retraída, paranoica. Sus amigos y familiares notaron su repentino y oscuro cambio de comportamiento. Comenzó a dibujar cosas, símbolos extraños y geometrías imposibles que había visto en su sueño, cubriendo páginas con la arquitectura de su terror. Amara no era la única. A lo largo de la costa, y luego más tierra adentro, la gente comenzó a reportar el mismo sueño. Una luz roja, una torre de carne, una sensación de pavor cósmico. Se extendió como un virus de la mente, pasando de un soñador a otro. Las salas de emergencia vieron un aumento de pacientes que sufrían de ansiedad aguda, terrores nocturnos y paranoia de aparición súbita. Hablaban de una voz en sus cabezas, una presencia en la oscuridad. El subconsciente colectivo del mundo había sido infectado. El faro de carne estaba transmitiendo su maldición al terreno fértil de las mentes dormidas. Las autoridades investigaron el repentino silencio del faro de Aethelred. Se envió un guardacostas, pero nunca regresó.
La última transmisión de radio fue un grito confuso y aterrorizado. El hablante balbuceaba sobre que la isla estaba viva y que la luz era un ojo que veía en su alma. Después de eso, se estableció una zona de cuarentena, pero fue un gesto inútil. El peligro no era algo que pudiera ser contenido por barcos y bloqueos. Ya estaba dentro, extendiéndose a través de las redes invisibles de la conciencia humana, transportado en las olas del sueño. El apocalipsis no había comenzado con una explosión, sino con una pesadilla. La historia del faro de carne se convirtió en un mito moderno, una historia de fantasmas susurrada por marineros y teóricos de la conspiración en Internet. Los informes oficiales fueron clasificados, el evento encubierto como un fenómeno geológico inusual, combinado con histeria colectiva. Pero la verdad se enconó. La historia misma se convirtió en un portador de la maldición. Escuchar el relato, leer sobre el solitario guardián Silas y su horrible destino, era abrir una puerta en tu propia mente. Era invitar al durmiente a entrar. La narrativa era un anzuelo, y tu imaginación era el cebo. El horror se autopropagaba. El mundo no terminó en fuego e inundación. Comenzó a deshilacharse por los bordes. La sociedad se volvió más temerosa, más irracional. El arte se volvió más oscuro, más inquietante. Un temor colectivo e inexpresado se apoderó de la humanidad, una fiebre leve del alma. La gente evitaba mirar los faros. Sentía un miedo primario al agua profunda y comenzó a dormir con las luces encendidas. No sabían por qué. Simplemente respondían a la radiación psíquica que emanaba de la torre de carne aún en pie y su incesante y silencioso grito, un grito que ahora resonaba en el ruido de fondo de la existencia. Quizás lo sientas ahora, un ligero escalofrío al leer estas palabras, una nueva conciencia de las sombras en la esquina de tu habitación. Podrías descartarlo, tal como lo hizo Amara. Podrías decirte a ti mismo que es solo una historia. Pero el relato de Silas y la luz de Aethelred es más que tinta en una página. Es una llave. Es un fragmento de la conciencia de la entidad, diseñado para encontrar arraigo en nuevas mentes. La maldición ya no necesita un linaje. Solo necesita una audiencia. Solo te necesita a ti. La historia es el nuevo ritual. Y al llegar a su fin, has cumplido tu parte. Así que, esta noche, cuando apagues las luces y cierres los ojos, escucha. Escucha más allá del sonido de tu propia respiración, más allá del asentamiento de tu hogar. Escucha un zumbido bajo, un susurro desde las profundidades. Podrías soñar con una tormenta y una torre solitaria. Podrías ver una luz roja barriendo un océano negro. Y podrías sentir, con un horror creciente e ineludible, que no estás solo en tu propia mente. La maldición de Aethelred continúa, no en piedra ni en una isla olvidada, sino en las historias que contamos y las pesadillas que heredamos. El faro está observando, y ahora te ha visto a ti.